imaginarme, Señor, cómo será. Antes de continuar con la bendita palabra de Dios, con lo que estamos predicando, estamos enseñando que es la obra del Espíritu Santo en la salvación. Ese es el tiempo que nosotros estamos predicando ahora, ¿no es cierto? Pero antes de eso, como digo, quiero saludar a todos los padres, ¿sí? No sé desde cuándo esto se celebra, desde cuándo el mundo así lo ha determinado, celebrar este día, no Día del Padre. Lo que puedo yo decirles es que el padre tiene mucha responsabilidad como padre y no podemos hacer esto sin que el Espíritu Santo nos guíe. Nadie nace aprendiendo a ser padre. En el camino aprendemos a ser padres. Pero hay una cosa importante que sí debemos saber. El padre es el líder, es la cabeza de una familia, del hogar, el padre. Entonces tiene mucha responsabilidad sobre sus hombros, como se dice. Entonces, pero esto no lo puede hacer solo. Tiene que haber la ayuda, obviamente, de la ayuda idónea de la esposa y de los hijos. Por favor, necesitamos que tanto la esposa como los hijos oren por el padre, oren por el líder de la congregación, que es su hogar. Mucha oración, amén. Entonces, mis hermanitas, esposas e hijos, oren por los padres, siempre. Mucha responsabilidad cae sobre los hombros, sobre el corazón de los padres. Se entiende así, que una familia le va bien cuando a la cabeza le va bien, que es el padre, ¿sí? A una nación le va bien cuando el presidente de esa nación, el líder de esa nación, le va bien. Entonces, así entendemos. Pero esto es mucha responsabilidad y necesitamos del apoyo de las esposas y de los hijos para que haya buenos padres. Buenos padres, buenas familias. Buenas familias, buenas iglesias. Buenas iglesias, buenas familias, un buen país, una buena nación. Amén. Entonces, mucha oración por los padres. Amén. Ok. Vamos a continuar con esto del estudio acerca de la obra del Espíritu Santo en la salvación, que hemos estudiado hasta aquí, que la obra del Espíritu Santo, lo primero que hace el Espíritu Santo, después de que usted se ha convertido, lo primero que hace el Espíritu Santo, hemos visto que es propagar el Evangelio. Propagar el Evangelio. Una vez que vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y se manifestó el Espíritu Santo, y todos los que estaban ahí, que eran como 120, dice la Biblia, aunque el Señor Jesús les dio estas instrucciones como a 500 personas, dice la Biblia, pero ya en ese día, en el día de Pentecostés, apenas estaban 120. ¿Dónde se quedarían esos 380 personas más? Porque la Biblia dice que estaban como 500 cuando Él dijo, no se vayan de Jerusalén, que pronto viene la promesa. Pero ya en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, está diciendo que estaban como 120 ahí. Entonces nos preguntamos qué fue de esos hermanos más. Pero lo cierto es que cuando el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo, lo primero que hizo fue llenar a los 120 que estaban ahí, los 12 discípulos y tantas personas más. Les llenó del Espíritu Santo, y la primera manifestación del Espíritu Santo en una persona cuando recibe el Espíritu Santo es predicar el Evangelio. Por eso hemos dicho que la primera obra del Espíritu Santo, después de convencerle a usted de pecado, de justicia y de juicio, es propagar el Evangelio de la salvación. Y el Espíritu Santo, o Dios a través del Espíritu Santo, le va a usar a usted y a mí para predicar el Evangelio. No va a bajar el Espíritu Santo como bajó y descendió cuando Jesús estaba bautizando en forma de paloma para el predicar. No.
Una vez que usted es lleno del Espíritu Santo, una vez que usted recibió a Cristo, usted de por sí tiene que predicar el Evangelio de Cristo. Eso es lo que sucedió en el día de Pentecostés. Cuando ellos recibieron y fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas y se manifestó el Espíritu Santo en cada uno como fuego, dice, sobre sus cabezas. Dice, ¿qué es lo que sucedió? Dice que Pedro se levantó con los 12, con los 11, digamos, y comenzó a predicar el Evangelio. Y predicó el Evangelio, y dice la palabra de Dios que ese día se convirtieron como 3,000 personas. Y el Señor añadía a la iglesia los que deben ser salvos. Y dice que se reunían todos los días en la iglesia a las oraciones, a predicar la palabra y al partimiento del pan. Eso es lo que hacían, y eso es la manifestación del Espíritu Santo. Eso es lo que debería existir en las iglesias. Y claro, usted me va a decir, pastor, esto es tremendamente imposible, imagínense todos los días en la iglesia. Le digo, sí, es verdad. Pero cuando uno está lleno del Espíritu Santo, todo es posible. Todo absolutamente es posible. Pero yo le invito, como tenemos ese problema, porque usted trabaja, porque usted estudia, porque usted tiene sus obligaciones, entonces cada uno en sus casas, en sus propias casas, reúnase todos los días y lea un pedacito de la palabra de Dios y medite con su familia, con sus hijos, con su esposa. Y así usted puede cumplir lo que la palabra de Dios está diciendo, que así sucedió cuando vino el Espíritu Santo. Amén. Y así propagamos el Evangelio de la salvación. Así propagamos el Evangelio de la salvación. Usted, mi hermano, es llamado a predicar el Evangelio de la salvación. Tal vez usted me diga, pastor, pero yo no tengo esa habilidad, no tengo esa capacidad para hacerlo. Bueno, eso lo hace el Espíritu Santo, no confía en usted. Si confía en usted, difícil lo va a hacer. Tiene que descansar y confiar en el Espíritu Santo. Así usted podrá hacerlo. Y comience por su casa. Claro, a usted le da vergüenza, le da temor, lo que quiera, por predicar a un grupo de personas, qué sé yo. Claro, comience por su casa, que es más fácil. Por sus hermanos, primos, sobrinos, tíos, padres. Comience por su casa y después un poquito más allá. Por el colegio, por la universidad, por su trabajo, y listo. Después por sus vecinos, pero predique el Evangelio, que usted es lo que tiene que hacerlo. A todos nos mandó a predicar el Evangelio, no solamente a los pastores. Mire, yo no tenía esta habilidad de hablar, yo todavía tengo temor. Cada vez que me paro aquí tengo temor. Yo estoy adentro orando, porque tengo temor. Yo no nací así, yo en realidad soy tímido de verdad. Aquí adentro tengo una timidez. Yo soy tímido. Yo cuando voy a una reunión que no conozco a las personas, yo no hablo, estoy tímido, me quedo callado ahí. Acá me dejo guiar por el Espíritu Santo, confío del Espíritu Santo para poder hablar. Yo no sabía hablar. Yo en el colegio, en la universidad, no pasaba a dar una lección. Prefería sacarme 0, pero no me paraba aquí por el temor, por el miedo, por la vergüenza, por la timidez. Prefería sacarme 0, pero yo no pasaba. A ver, señor Ortiz, por favor, la lección. Ay, no sé, aunque sabía, no sé. 0, señor. Bueno, me tragaba el 0, pero no pasaba. No sé si a usted le ha pasado eso. No sé si es tan valiente que usted pasa nomás, pero yo no. Pero el Señor me preparó, me iba preparando de a poco para esto. Yo no entendía mucho. Lo único que hacía es dejarme guiar por el Espíritu Santo y confiar en Él. Y que me he equivocado, me seguiré equivocando, me equivocaré, pero tengo que hacerlo y tengo que dejar que el Espíritu Santo me guíe. Pedro, discúlpeme, era un cobarde. Le negó al Señor, se escondió, dijo, ahí está, Él es. No soy yo, y se escondió, tuvo temor, no confesó. Pero cuando vino el Espíritu Santo y fue lleno, entonces se paró con los 2 y comenzó a predicar. Pedro, valiente, porque el Espíritu Santo lo tomó. Entonces el Espíritu Santo le va a tomar a usted como me ha tomado a mí y ha tomado a muchos, pero usted
tiene que ser partícipe del Evangelio de Cristo, propagar el Evangelio de Cristo. Es lo que es la primera obra que hace el Espíritu Santo en la salvación, propagar el Evangelio a todo el mundo. La segunda cosa que hace el Espíritu Santo, nos trae convicción. Nos trae convicción, nos convence el Espíritu Santo. Ya hemos visto, como dice en Juan 16, 11, ¿no es cierto? Ahí dice, mire lo que dice. Vamos a leer Juan 16, 7, 11. Ya hemos leído esta parte, pero es bueno. Juan 16, 7 al 11. Dice así la palabra de Dios. Pero yo os digo la verdad, está hablando Cristo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, es decir, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y ya reconocemos esta palabra. Y ya hemos explicado. ¿Qué dice de pecado? Por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo me va a convencer a mí y a usted de creer en Jesús. No es su propia intención, no es su propio pensamiento, no es su propio querer, sino el Espíritu Santo es el que me va a convencer a mí y a usted de creer en Jesús. De eso me convence. Ese es el primer pecado de la humanidad. El primer pecado de la humanidad no es la mentira, la fornicación, el adulterio. No, el primer pecado de la humanidad es no creer en Jesús. Y cuando viene el Espíritu Santo a mí, Él me hace creer en Jesús. Él me convence de pecado. Él me dice, ay Jesús, Cristo existe. Ten fe en Él. El Espíritu Santo es la obra de Él. No es mi pensamiento, no es mi intelecto, no es mi propia intención, no es lo que yo quiero. Es lo que Él obra en mí y yo creo en Él. Eso es. El pecado, el mayor pecado de la humanidad es no creer en Jesús. Y cuando viene el Espíritu Santo me convence de que existe un Salvador. Amén. Dice de justicia, dice. El Espíritu Santo me va a convencer de justicia, dice. Porque dice, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Qué es ser justo? Eso es lo que decía. De justicia, ¿por qué? Porque aquí el Señor Jesús está obedeciendo al Padre. Yo me tengo que ir, aunque quiero estar con ustedes, pero me tengo que ir. Tengo que obedecer a mi Padre. Ser justo o hacer justicia es obedecer a Dios. El Espíritu Santo es el que me convencerá para obedecer a Dios. Cuando usted obedece a Dios, sin que sea la obra del Espíritu Santo, usted obedecerá un tiempo y luego se desvanecerá esa obediencia. Pero cuando el Espíritu Santo le convence a usted de obedecer a Dios, usted comenzará a obedecer siempre. Se sostendrá y se mantendrá en esa obediencia. Porque es que vemos en las iglesias a algunos hermanos que obedecen un tiempo y otro tiempo ya se abandonan. ¿Por qué? Porque lo hacen en sus propias fuerzas, porque no confían en la obra del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo me convencerá de hacer justicia. ¿Por qué? Por cuanto voy al Padre y no me veréis más, dice Jesús. Es la obediencia. Hacer justicia, o un hombre justo, una mujer justa, es obedecer a Dios. Eso es hacer justicia. Y hacer justicia delante de Dios es ni hacer más ni hacer menos, sino lo que nos manda el Señor. Eso es una persona justa. Una persona justa es la obediencia plena al Señor. Amén. De tal manera, mis hermanos, que Él me convence de obedecerle al Señor. El Espíritu Santo me convence a mí de obedecerle al Señor. No es en mi propia intención. Cuando hago yo les he puesto ese ejemplo. Mire, yo le digo, voy a ponerme este ejemplo en primera persona. Hay una muchacha, hay una mujer
que me está tentando, me está gustando. Yo tengo mi familia, tengo mi hogar. Entonces estoy tentado a caer en adulterio o en fornicación. Pero entonces yo pienso y digo, no lo voy a hacer. No puedo yo hacerlo. Y yo reflexiono y digo, no puedo porque en realidad voy a hacer daño, me van a trincar, voy a tener problemas, tal vez los padres de esa persona. Y comienzo a pensar de esa manera. Y no lo hago. Y cumplo la palabra de Dios cuando dice no cometerás adulterio, no cometerás fornicación. Y cumplo. Pero tengo otra actitud, el mismo caso, otra actitud. La misma persona me está tentando. Pero yo reflexiono y digo, no, yo amo al Señor. Yo amo a mi esposa. Yo amo a mis hijos. Y no lo hago. En los dos casos he cumplido la ley. Pero los motivos han sido diferentes. El uno ha sido por temor, porque me van a descubrir, porque voy a tener problemas. Y en el otro caso, he cumplido la ley, pero por amor. Amor a Dios y amor a mi familia. En los dos casos, he cumplido la ley. Pero los dos casos no son aceptos al Señor, sino en uno nada más, en lo que hice por amor. Por eso yo digo, mis hermanos, cuando el Señor me dice que me va a convencer de justicia, y el Señor Jesús dice, porque voy al Padre y no me veréis más, es la obediencia plena con las razones suficientes y los motivos correctos para obedecer a Dios. Muchas de las personas obedecen a Dios por motivos equivocados, por esfuerzo propio, por querer ser buenas personas, y no se mantienen en esa obediencia mucho tiempo. Y después hay problemas y abandonan la fe. El Espíritu Santo me va a convencer de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Así dice. Y de juicio, me va a convencer de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Cuál es el príncipe de este mundo? Satanás. Dice que él ya ha sido juzgado. Cuando una persona ya ha sido juzgada, está pronto a recibir condena. Entonces, ¿qué me convence a mí el Espíritu Santo? Me convence de que el Satanás, que es el príncipe de este mundo, ya no tiene potestad sobre mí, ya está juzgado. ¿Qué es lo que falta para que Satanás, que ya está juzgado, cumpla su condena? ¿Qué es? Simplemente que venga el Señor Jesús como juez y le juzgue y le diga, ya está juzgado. El Señor Jesús va a venir y va a decir, Satanás, tú ya fuiste juzgado en la cruz del Calvario. Zacarías 12:10, mire lo que dice. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Aquí Zacarías está hablando del Espíritu Santo y le trata como el espíritu de gracia y de oración. De gracia, ¿por qué? ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos para el Señor es por gracia. No es por usted, no es por mí. Cualquier cosa que yo haga para el Señor tiene que ser con beneplácito de Él, tiene que ser por gracia del Señor, no por mis propias intenciones, sino porque Él, por la gracia, me usa para que yo le sirva. Por eso es un espíritu de gracia, porque todo lo que hago yo, lo hago por Él. Él me inunda para hacer. Si yo estoy parado aquí es porque el Señor me ha dado esa gracia, porque el Señor me utiliza. Por eso es que usted no debe confiar en usted, sino en el Espíritu Santo para que le use. Porque si usted confía en usted, no lo va a hacer como el Señor quisiera que lo haga. Eso tenemos que estar convencidos. Cualquier cosa que usted haga para el Señor,
déjese guiar por el Señor. Porque si lo hace usted en su propia carne, lo está haciendo en la carne. Haga en el Espíritu. Las cosas deben hacerlo en el Espíritu. Entonces Zacarías dice aquí: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. ¿Cuándo sucedió eso? 50 días después de que resucitó Jesús, en el día de Pentecostés. Ahí fue derramado este espíritu de gracia y de oración. Y este espíritu de oración, igual. Este espíritu de oración es aquel que nos ayuda a orar. Romanos 8:26. Dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Quién nos ayuda? El Espíritu. En cualquier debilidad, en cualquier pecado, en cualquier situación, tentación que usted tenga, ¿quién le ayuda? Es el Espíritu, mi hermano, mi hermana. No es usted. Usted no se meta a luchar con su debilidad. Entregue su debilidad, su pecado, su falta, como quiera llamarlo, entréguele al Señor. Porque quien pelea es el Señor, no usted. Las personas comienzan a hacer la obra propia. Un mentiroso comienza a decir: no voy a mentir, no voy a mentir, no voy a mentir. Hoy sí no miento, este día sí no miento, mañana sí no miento. Está haciendo en su propia intención, en sus propios esfuerzos. Cuando el quien debe hacer esa obra es el Espíritu Santo. ¿De qué manera? Cuando usted entrega esa debilidad al Señor. Señor, sabes, soy mentiroso, tú lo conoces, no quiero, quítame, Señor, quítame. Eso es la actitud correcta para dejar actuar al Espíritu Santo. Usted y yo tenemos debilidades. Y esas debilidades tenemos que entregarla al Señor para que Él la quite, para que Él nos limpie. No lo haga en su propia intención, porque no es obra suya. Porque si pudiéramos librarnos nosotros mismos de nuestras debilidades y pecados, en vano murió Cristo en la cruz. En vano el Espíritu Santo se mueve en nosotros. Usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Y vino el Señor y nos libró. Es obra de Él, no es nuestra. No por obras, para que nadie se gloríe y diga: yo mismo me salvé. Yo antes era mentiroso y yo confesé y yo hice esto y yo proclamé y yo... como es confesión positiva, no miento más, ya no soy mentiroso. Declara que no eres mentiroso, más mentiroso se vuelve. Es obra del Espíritu Santo, es obra del Señor. El limpiarle a usted, el limpiarme a mí, no es obra mía, no es obra suya, es del Señor. ¿Cómo es eso, pastor? Entregue sus debilidades, entregue sus pecados, entregue sus iniquidades y Él le limpiará. Entonces dice así: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Claro, cuando le entregamos nuestras debilidades y pecados. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Eso dice. Pero nosotros somos tan orgullosos. Yo sí sé cómo pedirle. No lo sabemos, no sabemos lo que nos conviene. Aquí está escrito. No sabemos cómo pedir, no sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Quién dice que hace? El Espíritu. ¿Qué tenemos que confesar? Nuestra debilidad. Señor, no sé cómo pedir por mi esposa. Cámbiale a mi esposa, cámbiale a mi esposo. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué quiere que le cambie a su manera? Conforme a usted. Usted tiene que saber orar por su esposa. Señor, hazle una sierva tuya, bendícele, gobiernala, guíale. De esa manera, no, cámbiale.
¿Cómo sabe cómo quiere que le cambie el Señor? A su manera, a su capricho. En realidad, la oración debe de ser dirigida por el Espíritu Santo. Eso es lo que entiendo en esta parte de la palabra. Porque nosotros no sabemos cómo pedir. ¿Por qué no sabemos cómo pedir? ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios en cuanto a cada uno de nosotros es de Dios, no es nuestro. Yo quisiera pues que mi esposa sea así, asado, cocinado, que como yo quiero. Y tal vez la esposa también quiere un esposo así, asado, como ella quiere. Pero no es como queremos nosotros, es como Él quiere. ¿Y cómo sabe cómo Él quiere? Solamente ser guiados por el Espíritu Santo. El Señor sabe lo que a usted le conviene. Nosotros no sabemos lo que nos conviene. Tal vez un jovencito diga, Señor, dame una esposa de esta manera, de esta manera. Tal vez no le conviene. Señor, dame un empleo donde gane buen dinerito, $1000. Eso no le conviene porque el Señor sabe cuál es su corazón. Tal vez sabe que si le da ese dinero, usted se va a perder. Mejor no le da nada. O le da poco, le da lo suficiente. Él sabe lo que nos conviene. Nosotros mismos no sabemos. Aquí está escrito, o entiendo yo mal. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Eso está hablado. Pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Sería orgulloso decir, yo sí sé cómo pedir. No. Señor, haz tu voluntad. El mismo Señor Jesús dijo, haz tu voluntad. Así como en el cielo y en la tierra. La voluntad de Él. La voluntad de Él está en el cielo y la voluntad de Él tiene que estar en la tierra. Como Él quiere. Señor, haz tu voluntad. Mira, yo tengo una esposa difícil, yo tengo un esposo difícil, yo tengo un hijo. Señor, es tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Él? Que todos estén bien, que todos procedan al arrepentimiento y Él sabrá guiar. Pero yo tendré que pedirle de esa manera. Y el Espíritu Santo dice que pide, intercede con gemidos indecibles. ¿Qué es algo indecible? ¿Qué entiende por gemidos indecibles? Algo que no se puede decir, algo que yo no puedo pronunciar. El Espíritu sí sabe. Necesitamos entender lo que habla la palabra de Dios y ser humildes y sencillos delante de la palabra de Dios. Bajar esto y decir, Señor, no entiendo, hasta ahí entiendo. Así quiero hacerlo. Pero eso es a través del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a vivir en el Espíritu y no en la carne. Y muchos vivimos en la carne, con nuestros propios pensamientos, nuestras propias intenciones, por nuestros propios... Y listo. Primera de Corintios 4:24. Un tema controversial, pero aquí dice. Primera de Corintios 14:24 es. Pero leamos desde antes, desde el 20 leamos para tomar en contexto. Porque es controversial este tema, pero interviene acá el Espíritu Santo. Primera de Corintios 14 desde el 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Está hablando y está diciendo, sean maduros. Sean bien maduros. En la ley está escrito, dice, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar,
¿sí entiende? Y todos hablan en lenguas y entran de indoctos o inconversos, incrédulos. ¿No dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. Hablar en lenguas, manifestación del Espíritu Santo. El hablar en lenguas es una manifestación del Espíritu Santo. No necesariamente es llenura del Espíritu Santo, pero sí una manifestación. Pero ya la palabra de Dios nos dice que si alguien está lleno del Espíritu Santo y quiere hablar en lenguas, que lo hable cuando hay un intérprete, o si no, se calle y mejor profetice, porque clarito está aquí. Mejor es que profeticemos todos a que todos hablemos en lenguas, porque si todos hablamos en lenguas, entra un incrédulo, van a decir, estos están locos. Pero si profetizamos todos, ese incrédulo será convencido por todos. Lo que yo les estoy diciendo, prediquemos el Evangelio. Que el hablar en lenguas es una manifestación del Espíritu Santo, claro. Y no garantiza llenura del Espíritu Santo. De tal manera, mis hermanos, que Él nos va a convencer. Cuando hay el obrar del Espíritu Santo en usted y en mí, esa persona que escucha lo que predicamos será convencida. Voy a ver si puedo hablarlo diferente esto. Cuando usted y yo predicamos el Evangelio, pero somos usados por el Espíritu Santo, el incrédulo será convencido. Pero cuando nosotros predicamos el Evangelio de la salvación sin la obra del Espíritu Santo, esa persona no oirá. Por eso, mis hermanitos, usted siempre que hable de la palabra de Dios, encomiende sus palabras al Señor y que el Señor le use. Porque quien convence es el Espíritu Santo y no mi labia, y no mi dicción, y no mi experticia en predicar o en hablar. Es el Espíritu Santo el que convence. Amén. De tal manera usted, cuando predique el Evangelio, si usted esté convencido que haya movido, usted se movió por el Espíritu Santo, usted esté tranquilo que esa palabra no volverá vacía. Yo he predicado mucho y no he visto a la gente que se convierta, a la que he predicado, pero estoy convencido que ya está la palabra ahí. Todavía no ha llegado Cristo, pero ya está la palabra ahí. Igual pasó conmigo. Cuando me hablaron de Cristo, las tantas veces que me hablaron, y la última que me hablaron, me demoré 1 año y medio en llegar a la iglesia, en llegar al cuerpo de Cristo. No fue enseguida, no fue al otro día, no fue a la semana. Fue al año y medio más o menos que llegué a la congregación. Ese viejito que me hizo recibir a Cristo, la última vez, como digo, de las tantas que me hablaron, debió haber estado convencido de que la obra se hizo. Y se hizo. Por eso hay una historia que había un gran predicador en Norteamérica, en Estados Unidos. Dice que le invitaban a las grandes universidades, y una vez se fue a predicar en una universidad ante 2,000, 3,000 jóvenes universitarios, y predicó bien bonito, era un evangelista. Y dice que llamó, como suele llamarse en las campañas evangelísticas, se llama a las personas a que reciban a Cristo. Dice que hizo el llamado para recibir a Cristo, no pasó nadie. Y pasó apenas un joven ahí. De toditos sus 3,000 pasó uno. Y oró este pastor, predicador, por este muchacho
que fue el único que pasó. Y cuando fue a su habitación, este pastor se lamentaba y decía, se sentía derrotado en realidad, porque a la final como que no dio resultado su predicación. Pero en el tiempo se supo que este joven que recibió a Cristo en esa noche se convirtió en un gran evangelista que se llamaba Billy Graham, el mayor evangelista del siglo XX. Imagínense. Y Billy Graham convirtió a millones y millones y millones de personas en todo el mundo. Por eso usted no sabe a quién predica el evangelio. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Este viejito que me predicó, yo no sé si él dijo, este joven o este señor, como me haya visto, este va a ser un pastor. No, él solamente predicó, pero ¿qué es lo que hizo? Me predicó a mí y me hice pastor. Usted no sabe a quién predica. Yo quise volver donde ese viejito a darle las gracias y decirle, ¿sabe qué? Hace tanto tiempo pasó esto en su taller, soy yo esa persona, ahora soy pastor. No alcancé a decirle porque cuando me predicó era ya viejito y pasaron 8 años para que yo tenga el ministerio y que reaccione yo y le vaya a felicitar. Siquiera unos 10 años habría pasado de lo que oró por mí. Ya no le alcancé, ya cuando fui a visitarle ya ese taller estaba cerrado, me imagino que murió. Si era viejito, pasaron 10 años. Pero él supo a quien predicó, no. El Señor hace la obra. De Él es la obra. Del Espíritu Santo es la obra. ¿Qué es lo que tiene que tener usted para que obre el Señor? Un espíritu dispuesto, nada más. Nada más. No necesita ser santo, ser perfecto. No tenga errores, mentira, mentirosa, mentira, no es así. Porque el Señor vino por los pecadores, no por los santos. Ellos no necesitan. Nosotros necesitamos a Cristo. Y Él lo va a usar porque Él va a coger de lo vil, dice la Biblia. Pero tiene que dejarle a usted mover al Espíritu Santo en su vida. ¿Cómo? Teniendo un espíritu dispuesto, teniendo un espíritu enseñable, teniendo un espíritu manso. Eso es lo que necesita el Señor. Nada más. Que sepa hablar, no. Que tenga buena apariencia, no. Que sea santo, peor. No. Un espíritu enseñable, dispuesto, manso. Eso lo necesita. Nada más. Porque la obra de la regeneración es de Él. Es de Él. De tal manera, mis hermanos, que el hablar en lenguas es señal de la manifestación del Espíritu Santo y no de llenura del Espíritu Santo. Por eso, en esta porción de la palabra dice que también el Espíritu Santo nos hace profetizar, que es el hablar de la palabra de Dios. Por eso, el hablar en lenguas, en público debe haber un intérprete. Es mejor hablar en silencio, en lenguas, que es para edificación del que lo habla. Segunda cosa, el Espíritu Santo propaga el Evangelio, manifiesta el Evangelio de la salvación. Segundo, nos convence a nosotros de que existe Dios, de hacer justicia y de juicio. Nos convence de pecado por cuanto no cree el mundo, no cree en Él. Un día yo decía, sí creo en Dios. ¿Usted cree en Dios? Claro, ¿cómo no va a creer que soy animal que no creo? No, porque los animales nomás no creen, dice. No, yo sí creo en Dios, pero no a la manera que Él quiere. Entonces un día vino el Espíritu Santo y me convenció. Y ese Espíritu Santo me convence de obedecerle a Dios. Y el Espíritu Santo me dice que Satanás ya no tiene autoridad sobre mí.
Satanás no tiene autoridad sobre un verdadero cristiano. Podrá hacer cualquier cosa, pero a mí ya no, mientras no le pida permiso al Señor. Eso me convence el Espíritu Santo. Soy un verdadero creyente, Satanás no tiene poder en mí, porque él ya está juzgado. Ya solamente falta que vaya a cumplir la condena. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando venga Jesús, no en el rapto, sino en la segunda venida. Cuando venga el Señor en la segunda venida, ya viene como juez. Y decir, Satanás, ya fuiste juzgado, ándate y cumple tu condena. Ya está vencido. Él no tiene autoridad sobre mí. Cuando yo le doy autoridad a él, ahí sí. Mientras yo no le dé autoridad a Satanás sobre mí, él no tiene autoridad. ¿A quién obedezco? A Cristo, ya no a Satanás. Amén. Muy bien. Entonces el Espíritu Santo es el que nos convence. Por favor, no confíe en usted mismo. Déjese guiar por el Espíritu Santo. ¿Cómo puedo hacer eso, pastor? Leyendo todos los días la Biblia, orando todos los días, meditando en la palabra todos los días. Si quiere ayunar, ayune. Si quiere servir, sirva. Eso. Confiando en el Señor. Estando dispuesto, con un corazón dispuesto al Señor. Así se deja uno guiar. Amén. Para el próximo domingo vamos a estudiar acerca de la regeneración, que es el penúltimo paso, digamos, que es lo que hace el Espíritu Santo. Nos regenera, nos hace nuevos. Amén. Ok, vamos a inclinar nuestras cabecitas y vamos a orar. Mi Dios y mi Señor, Padre de los cielos, Padre eterno, Padre santo, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, comprendiendo, Señor, que la obra es tuya a través del Espíritu Santo, Señor. Que podamos entender, Señor, que tenemos que entregar todas nuestras debilidades, Señor, en tus manos, para que tú puedas hacer la obra preciosa, Señor. Ayúdanos, bendícenos, Señor, que el Espíritu Santo more en cada uno de nosotros, que el Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nosotros, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Ayúdanos, Señor, bendice a tu iglesia, bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.